Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Wink dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible para poder invertir nuestro dinero comprando esta super criptomoneda en muy breves pasos. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos operaciones, transacciones, depósitos o retiros de capital. Y ahorrar este dinerito nos va a venir muy bien a nuestro bolsillo para poder comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma. También me gustaría dejarte una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas donde explico los productos de inversión que ofrece la plataforma de Binance para poder invertir nuestras criptomonedas de la forma más fácil y entender todos los procesos en los que estamos invirtiendo. Yo te recomiendo que le eches un vistazo, ya que podremos sacarle una doble rentabilidad a las criptomonedas. Por un lado tendremos nuestras criptomonedas que se revalorizan dentro del mercado y por otro lado estaremos utilizando estos productos que nos van a dar una rentabilidad bastante aceptable. Dicho todo esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en la pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso vamos a ir al grano directamente. Nos vamos a la parte de mercados y nosotros en mercados vamos a tener que tener seleccionado la parte de zonas y en zonas vamos a tener seleccionado la subpestaña de todo. Nosotros aquí vamos a ver absolutamente todas las criptomonedas que hoy, por lo que vemos, el mercado está a la baja en general, el mercado de las criptomonedas están todas decayendo excepto alguna, pero bueno, aquí vamos a encontrar, como os he comentado, todas, ¿vale? Entonces nosotros, si no la encontramos aquí en esta lista que es inmensa, pues vamos a buscar el siglum WIN, ¿vale? Que es el siglum de la criptomoneda de Wink. Es esta que nos aparece aquí, que es azul con Wink, con una sonrisa aquí con Wink, y el último precio nos pone que es 0,0001096, el intercambio en 24 horas es menos 17,37% y la capitalización de mercado es esta que nos aparece aquí. Antes de darle a operar, te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas un vídeo tutorial en el que hablé sobre las comisiones de Binance y enseñé a cómo reducirlas al máximo posible, porque yo creo que es importante saber cómo reducir las comisiones antes de operar y ahorrar de esta manera más dinerito para las criptomonedas, que al final también es uno de los objetivos. Bien, le damos a operar, abrimos la pestaña nueva y en este caso vamos a ver un menú bastante compacto donde vamos a ver el gráfico de la variación del precio del WIN con el USDT, con el Tether. Luego aquí vamos a ver un libro de órdenes y aquí vamos a ver la opción de realizar una orden tanto de compra como de venta, pero vamos a ir parte por parte. Primero nosotros aquí en el gráfico podremos hacer zoom, quitar zoom, podremos cambiar la temporalidad si queremos verlo en gráfico de velas de 4 horas, de un día, etcétera, ¿vale? Nosotros aquí vamos a poder cambiarlo, pero lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es con qué queremos comprar WIN. Bueno, pues si nosotros queremos comprar WIN, tenemos que saber con qué criptomonedas queremos comprarlo, y en este caso vamos a dejar el ratón sobre WIN USDT, vamos a irnos a la lupa y vamos a volver a poner WIN, ¿vale? El siglum, otra vez, para ver qué intercambios podemos realizar. En este caso vemos varios intercambios: WIN BTC, WIN USDT, WIN BNB, WIN Euro. Encontramos estos intercambios y estos intercambios, disculpad que se me ha ido, vamos a volver a abrirlo, vamos a volver a poner WIN y estos intercambios van a ser los únicos con los que nosotros vamos a poder comprar la criptomoneda de WIN. En este caso no encontramos, por ejemplo, el WIN Ethereum, y esto es importante porque imaginad que nosotros tenemos Ethereum y queremos hacernos con la criptomoneda de WIN. ¿Podríamos hacernos? Bueno, pues sí podríamos hacernos, pero no podríamos realizar una compra directa. Lo que nosotros tendríamos que hacer sería pasar los Ethereum, por ejemplo, a euro y los euros utilizarlos para comprar el WIN. De esta manera, en 2 pasos ya podríamos hacernos con el WIN, pero lo importante es que tenemos que tener una moneda que sea compatible con el WIN, que se pueda comerciar con el WIN y de esta manera intercambiarla. Si quieres aprender cómo intercambiar criptomonedas muy en detalle, también te voy a dejar aquí un vídeo para que lo veas muy en detalle y aprendas muy rápido y muy simple. No sé qué estás esperando para suscribirte, así que dale a suscribirte inmediatamente. Bueno tigres, continuando con el tutorial, vamos a imaginar que nosotros tenemos el Tether, tenemos el USDT y queremos hacernos con el WIN, ¿vale? Bueno, voy a quitar un poco de zoom, que antes se me ha ido el dedo muchísimo, y aquí en el libro de órdenes no vamos a prestar atención. Nosotros vamos a prestar sobre todo atención a la parte de realizar una orden, ya que vamos a comprar WIN con la criptomoneda del Tether, con la criptomoneda del USDT, que básicamente lo que hace es replicar el valor del dólar. Bien, teniendo esto claro, nosotros vamos a darle a comprar, nosotros vamos a elegir una orden market, es decir, una orden a mercado en tiempo real, que cuando nosotros le demos a comprar WIN, estemos comprando a 0,001329 lo que sea, ¿vale? Esto es importante, ya que encontraremos otras órdenes, como puede ser, por ejemplo, la orden limit, la orden stop limit o la orden OCO. Estas otras órdenes sirven para situar el precio a valores muy determinados y muy fijos, es decir,
decir, dejaremos el precio a un valor fijo, pero si quieres conocerlas más en detalle también te voy a dejar un video tutorial que hice aquí muy extenso para aprender cómo utilizar estas órdenes que ya son un poco más avanzadas. Esto es un poco más introductorio y para este caso vamos a realizar una orden market, que es a mercado, recordamos. Imaginad que nosotros tenemos $1000, 1000 USDT en Tether, pues ponemos 1000 y le daríamos a comprar win. En el momento en el que nosotros le demos a comprar win, estaríamos comprando al precio que nos pone aquí, que os he mencionado, que es, evidentemente está variando porque el mercado está abierto, y ya tendríamos nuestra criptomoneda Wink dentro de la billetera de Binance. Pero antes de ir a la billetera para ver dónde encontrarlo, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso, para comprar la criptomoneda de Wink, lo que tenemos que hacer, como sugiere mi fondo de pantalla, es suscribiros a mi canal. Nada, fuera de bromas, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Binance, que la tengo aquí abajo, y nosotros vamos a ver esto por defecto. Iremos a la parte de mercados y en mercados vamos a filtrar por la criptomoneda de Wink. Para eso ponemos el subsiglum, que es WIN, y este es el siglum, y encontramos todos los intercambios que hemos visto antes en el ordenador. Vamos a abrir el WIN USDT y vamos a ver un menú muy similar a lo que hemos visto en el ordenador, pero un poco más comprimido, como es lógico, ya que estamos desde un dispositivo móvil. Pero bueno, podremos hacer zoom, quitar el zoom, cambiar la temporalidad, añadir indicadores, ver el libro de órdenes, etc. Nosotros vamos a irnos a la parte de comprar y vender, que nos aparece abajo, y le vamos a dar a comprar. Esto es lo que nos sale también, y aquí nosotros podremos elegir entre comprar y vender, hacer una orden market, una orden limit, una orden OCO, stop limit, etc. Pero bueno, en este caso ya os dije que íbamos a hacer una orden market en tiempo real, haremos una orden a precio de mercado y nosotros podemos introducir la cantidad de USDT que queramos comprar. Imaginad que tenemos 8.000 millones de dólares, que somos Warren Buffett, y le damos a comprar Win. Pues dice, no se pudo realizar, evidentemente, porque yo no tengo esta cantidad de Tether dentro de mi cuenta, pero bueno, de esta manera hemos aprendido a comprarlo de la manera más fácil y sencilla, siempre que queramos desde nuestro dispositivo móvil. Bien, tigres, una vez hemos aprendido a comprarla desde el teléfono móvil, vamos a cerrar esta pestaña de aquí para ver dónde podemos encontrar la criptomoneda de Wink. En este caso vamos a irnos a la parte de billetera y nos vamos a ir a la billetera Spot. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar todas aquellas criptomonedas que hayamos comprado y que, por así decirlo, tengamos en el bolsillo, ¿vale? La parte de Spot es como el bolsillo, nuestra cartera. Nosotros vamos a tener aquí las criptomonedas que hayamos comprado, pero no estén invertidas. Para encontrar las criptomonedas invertidas tendríamos que ir a la parte de Earn, que vamos a ir después, ¿vale? En la billetera Spot vamos a poder diferenciar entre el balance de efectivo, que vamos a encontrar las monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, los rublos, etcétera, y en el balance de criptomonedas es donde nosotros vamos a encontrar todas aquellas criptomonedas que hayamos comprado dentro del mercado. Que hemos comprado 1000 Wink, pues en este caso encontraríamos aquí los 1000 Wink. Si los tenemos invertidos, como os he comentado antes, pues es muy simple. Nosotros tendremos que irnos a la parte de Earn, que está aquí a la izquierda, y en la parte de Earn encontraremos, en función del producto en el que estemos invirtiendo, nuestras criptomonedas, ¿vale? Por eso, mira, ahora mismo en la parte de ahorros flexibles, pues tengo BNB, tengo BetChain, en staking bloqueado, en bloqueado pues tengo algunas otras criptomonedas. En fin, en función de los productos que tú contrates, encontrarás tus criptomonedas aquí o allá. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.